Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro podcast Táctica y Sistemas de Coach's Voice en español. Como siempre, estamos arrancando este programa analizando un técnico, poniéndolo bajo la lupa, sabiendo de dónde viene y para dónde va. Y por eso tenemos, como siempre, al hombre experto en seguir a los líderes de los banquillos. Y él es el jefe de contenido de Coach's Voice en español. Álvaro Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí una temporada más, con mucha energía, una temporada que a nivel de clubes tiene una fecha en el horizonte, que es el 30 de mayo. Igual ese día aún no está de vacaciones el protagonista del podcast de hoy, Arne Slot, entrenador de Liverpool. Igual tiene algo que hacer por Hungría justo ese día, no sería de extrañar. Claro, pero me parece excelente que comencemos por él, porque es un hombre que está bajo la lupa, porque se está reestructurando todo el equipo para hacer parte de este evento que va a comenzar del 16 al 18 de septiembre. Ya ahí sale Liverpool a jugar la Champions, el torneo de clubes más prestigioso del planeta, y todos los focos están en él. Pero ahora comienza la pregunta: ¿qué se puede esperar de este Arne Slot? ¿Cuál es la firmeza de este personaje? Sobre todo, Álvaro, porque es un hombre que de cierta forma llegó con no mucho recorrido a jugar en la Premier. Sí, desde luego, pero bueno, en su primera temporada ya ganó la Premier League, creo que despejó las dudas muy rápido, porque el Liverpool se puso líder muy pronto y ya no miró por el retrovisor más, terminó ganando la Premier League. Y esta campaña es distinta a la anterior, porque el Liverpool ha hecho un desembolso este verano muy importante. Hay que decir en primer lugar, y esto sí es fundamental que lo sepa toda la audiencia que no reside en Inglaterra, porque a veces uno ve el balance de gastos y puede confundirse. Pero en el caso del Liverpool hay que decir que es un club muy responsable en lo que se refiere al gasto neto, que es lo importante al final. El balance entre compras y ventas. El verano pasado no compró, aparte de Chiesa, que yo recuerde, este verano sí. Según datos de Transfer Market, ha gastado un pastizal en estos jugadores. En Alexander Isak, que es el fichaje más caro de la historia de la Premier League, Florian Y con Wirtz. novela a bordo también, una novela a bordo, un jugador rebelde. Llega Sí. a este Liverpool también un hombre que de pronto podría hacer unas gotitas de tóxico, dicen algunos por ahí a la escuadra, precisamente por estas actitudes. Pero bueno, saquemos la calculadora, Álvaro, porque estas cifras sí son estremecedoras. Básicamente Isak, el culebrón del verano, Florian Wirtz, que costó 125 millones, Ekitike, 95, Milos Kerkez, 47, Jeremy Frimpong, 40, Giovanni Leoni, 31 y el portero Armin Pexi por 1 milloncete nada más, pero aún así nos sale prácticamente 300 y pico millones en gasto. Sí, bueno, llegan grandes jugadores con precios rutilantes. Algunos dicen que el mercado no refleja la calidad, sino simplemente una transacción. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo tú y yo. No quiere decir que porque Isaac cueste 125 millones, entonces va a marcar 250 goles en una temporada. No, esto no. O sea, simplemente es porque es una transacción. Pero ¿quién está detrás de todos estos fichajes? ¿Quién es Slot? ¿Sí se justifica toda esta inversión en un técnico a pesar de haber ganado la Premier? Bueno, es que yo creo que el Liverpool hace la inversión para el club, no para el entrenador, y luego elige al conductor de ese proyecto. Y Arne Slot, hasta que no se demuestre lo contrario, es la persona correcta. A ver, es un entrenador que viene en primer lugar de hacerlo muy bien en los Países Bajos. Estos son datos que nos pasa el equipo de producción, pero en el AZ Alkmaar hizo una media de 2,11 puntos por partido, que es la mejor media en la historia del club. Luego firmó por el Feyenoord en 2021 y en su primera campaña llevó a ese club a la final de la Conference League. Luego, un año después, gana la Eredivisie y un año después la Copa en 2024. Y luego llega al Liverpool en un momento de desazón, porque se había ido Klopp y porque la anterior temporada había sido muy buena justo hasta abril. Llega Arne Slot sin tampoco levantar gran revuelo. Llega y, como he dicho anteriormente, es que disipa las dudas. Entonces, a la pregunta de si Arne Slot merece toda esta inversión, yo creo que la respuesta es el Liverpool.
invierte para sí mismo, pero entiende que la persona que tiene que liderar el proyecto y dar la mejor salida posible a esta inversión o sacarle toda la punta posible es precisamente Arne Slot. Por algo será. Pero ¿a ti no te sorprendió la llegada de Slot? A mí sí. Cuando Sí. Klopp decide dar el paso al costado, todo el mundo decía, ¿quién va a ser el reemplazo que puede traer ese heavy metal, esa sonrisa que pues irradiaba estadios y ese carisma? Y de un momento a otro llega Slot con una sonrisa, sí, también agradable, pero el carisma que tenía Klopp, creo que Slot no lo podía opacar de entrada. No, pero bueno, yo creo que es una persona que a su manera tiene clase, que se sabe hacer un costado, una persona que interviene para bien, que no busca ser protagonista y un fichaje que en su momento fue inesperado, pero que se ha demostrado que ha tenido mucho sentido, porque hace un par de años se hablaba de Xabi Alonso, ¿no? Que estaba haciéndolo de maravilla en el Bayer Leverkusen, por ejemplo, y al final no fue Xabi Alonso. Si quieres te cuento un poco cuál fue la manera en la que llegó. O sea, Richard Hughes, el director deportivo del Liverpool, viajó a los Países Bajos en 2024 intrigado por un entrenador que salía primero en todas las métricas que manejaba el Liverpool, que comprenden desde resultados, rendimiento, estilo de juego, desarrollo individual de jugadores y compatibilidad con jugadores. Y Slot salía el primero en esas métricas. Entonces, Hughes, que ya había estudiado a fondo al Feyenoord durante su etapa como director técnico del Bournemouth, por eso fichó a Senesi, fue a Holanda, a los Países Bajos, a buscarle y consiguió el sí de Arne Slot, que aceptó además con cierta humildad ser head coach y no manager, un matiz importante aquí en Inglaterra. Yo creo que eso fue una muestra de humildad y vino sin su familia, al menos en la primera temporada. Y lo mejor para Arne Slot yo creo que fue encontrarse con un equipo de trabajo y una directiva que creía en él. Si algo tiene Liverpool es scouting. Y eso sí no se puede negar. Y son esas comisiones que hay adentro del club, no solamente para traer jugadores, sino traer gente que hace parte de todo el seguimiento del fútbol. Es una estructura muy aceitada. Pero según tengo entendido, no solamente Slot es producto de estos estudios de métricas y de hasta de inteligencia artificial. Álvaro, también él tiene su pasado como jugador y esto lo influyó como entrenador. Efectivamente, a ver, es muy bonito esto que te voy a contar ahora porque es una persona que no se prodiga mucho en medios, pero cuando habla, como la mayoría de los neerlandeses, la verdad, habla bastante claro. Y en una entrevista que dio con Gary Lineker para BBC Sport, escuchamos a Arne Slot hablar de su pasado como jugador, hablar de la base de sus ideas y cómo eso dio forma a su rol como técnico. En esa entrevista dice que era un jugador más bien lento, al menos a la hora de moverse, que jugaba de centrocampista, pero que era muy rápido de cabeza, que si no, no habría podido ser futbolista y que en general tenía un gran conocimiento del fútbol. Desde muy joven se dio cuenta además de que para que él jugase bien necesitaba mucho a sus compañeros. Dice literalmente, no creo que nadie que jugase conmigo se haya sorprendido de que me hiciese entrenador. Claro, pero es que eso tienen muy en común todos los técnicos que vienen de los Países Bajos, ¿no? Escucho a Slot y parece ser que llegase a mi cabeza Luis Van Gaal, ¿no? Así, igualito, de esos jugadores que ya se saben que van a ser técnicos, o que decir de Koeman, ¿no? El técnico que pasó por Barcelona, la gran figura y bueno, y gran técnico a nivel mundial. Son jugadores que ya cuando están en el terreno de juego van ampliando las ideas y por eso hace que Países Bajos sea perdón la redundancia, un país precisamente tan avanzado en ideas y con grandes entrenadores. Bueno, es uno de los grandes laboratorios del fútbol mundial, de eso no cabe ninguna duda. Arne Slot, bueno, y es un técnico, Luis Fernando, y esto te va a interesar, que se apoya en datos también. Y voy a dar paso a un vídeo de Fox Sports, porque ahí explicó en una entrevista algo muy interesante, y es que él utiliza también los datos bastante para preparar a sus equipos. I do use data. Hago uso de los datos y 8 de cada 10 veces los utilizo para mi propio beneficio. Si los datos convalidan lo que pienso sobre el juego, los uso. Si los datos no lo convalidan, los dejo de lado. Pero también hay cosas que aún cuando los datos no lo contemplen, debes hacerlo e identificar los caminos para mejorar. Pero 9 de cada 10 veces los datos confirman lo que ven tus propios ojos. 9 out of 10 times data shows the same as what you see with your own eyes. Así hablaba Arne Slot con Fox Sports
Y sin embargo, el entrenador también ha recordado anteriormente que cuando piensa en fútbol, lo primero que se le viene a la cabeza no son necesariamente conceptos tácticos ni datos, que maneja mucho, sino en crear y mantener una energía muy positiva. La mayor parte del tiempo en la que pienso en fútbol, la gente cree que pienso en la táctica, pero eso es lo contrario de la verdad. La mayor parte del tiempo en la que pienso en fútbol, ¿cómo puedo hacer para generar una mayor energía en mis jugadores y en el equipo? Es un pensamiento constante sobre qué voy a decir mañana para que lo intenten otra vez. A veces tengo que ser duro con ellos, a veces tengo que felicitarlos. Eso es en lo que pienso la mayor parte del tiempo. That is what I think where my thoughts are 99% of the time. Y esa energía le vino bien porque a su llegada a Liverpool, Slot no solo tuvo que asumir el mando del equipo, sino también gestionar la era post-Klopp. Y de hecho, la primera pregunta que recibió en su presentación como entrenador de Liverpool fue precisamente sobre Jürgen Klopp. Y así respondía Arne Slot en su primera comparecencia de prensa. Arne, Jürgen, when he arrived, said he was the normal one. How would you describe yourself? Cuando llegó Jürgen dijo que era the normal one. ¿Cómo te describirías a vos mismo? Creo que no se trata de lo que diga yo ahora. Lo que es más especial es lo que Jürgen hizo por este club. Cuando llegó dijo que era the normal one, pero lo que lo hizo especial fue la huella que dejó. Ganar trofeos, por supuesto, pero también un estilo de juego que los aficionados amaron. Así que quizás él dijo que era the normal one, pero pienso que los hinchas lo ven de otra manera. Tal vez no como persona, pero lo que hizo por el club fue más que normal. Con normalidad, Luis Fernando, como también fue más que normal la temporada 24-25 del Liverpool, ¿verdad? Y para mí fue más que sorprendente, porque no solamente era calzar esos zapatos de Klopp, quien le dejaba ya una plantilla con muy buen ambiente, pero que había que gestionarla, sobre todo sacarla del anticlímax que fue tener a Klopp en el tope del dinamismo, a un nuevo técnico que poco se conocía, y allí consiguió 84 puntos, 86 goles a favor y 41 en contra, que de pronto esto sí puede ser un ítem un poco en su contra. Un campeonato que el Liverpool encarriló desde el inicio. Es que parece que Slot hubiese estado ahí siempre sentado en el banquillo y en el que mantuvo siempre esa distancia con Arsenal de Mikel Arteta, que al final no podía encarrilar su proyecto. Efectivamente, el Arsenal parecía que podía perseguir al Liverpool, pero al final nunca llegó a meter esa presión necesaria, ¿no?, para que el Liverpool dudase. Hay que decir también que Arne Slot ha sido parte principal en hacer mutar a Mohamed Salah de finalizador a creador desde la derecha, que es muy importante. En la pasada temporada, Mohamed Salah dio más pases de gol que nunca, 18, aparte de marcar 29 goles, y creo que Arne Slot tiene mucho que ver. Pero sobre todo lo importante es la filosofía de juego de Arne Slot, su manera de entrenar y dirigir. Álvaro, la versatilidad de algunos jugadores, no solamente de Salah, no solamente de él, también el de Luis Díaz, por ejemplo. Que arrancó como extremo izquierdo y terminó como 9 marcando goles. Lo que hizo con Gakpo también, o sea, rotándolo por todo ese frente de ataque. Es un hombre que tenía o que tiene al jugador en diferentes posiciones, un poco más allá que Klopp, que los tenía era en un caos organizado. Él un poco más organizado, pero exigiéndole otras funciones a los jugadores. Y no solo eso, Luis Fernando, que es un gran apunte, estoy totalmente de acuerdo. Esta misma campaña, en el inicio de la 25-26, Dominic Szoboszlai, que parecía que era un jugador todavía importante, pero no definido del todo en el Liverpool, ¿verdad?, de repente está partiendo desde posiciones más retrasadas, incluso de lateral derecho en un partido, y está jugando de maravilla. Quiero decir que al final está sacando chispas a muchos jugadores porque es un buen entrenador y una persona, ya por concluir, con carácter cercano, un buen humor que ha conectado con Anfield, y un ejemplo de ello, Luis Fernando, fue la celebración de la Premier League con recuerdo a la Premier League de 2020, que por la pandemia el Liverpool no pudo festejar con su afición. Esta vez sí que pudieron celebrarlo con todo el estadio. Hay mucha gente en este estadio que nunca vio esto, el hecho de que el COVID nos robó la oportunidad de celebrar esto juntos. Cuán emocionante e importante es que estén todos para celebrar este grandioso momento. Esto es lo que deseas como jugador y como aficionado. Olvidemos que es el segundo en 35 años.
Es el segundo en 5 años. Y como acaba este audio, señoras y señores, con ustedes Arne Slot, el técnico de Liverpool. Y recuerden que en la web de Coach's Voice podrán encontrar artículos analizando a Arne Slot y también a su Liverpool. Muchísimas gracias, Álvaro, por darnos todo este perfil de Arne Slot, un hombre muy interesante y que rompió la historia de Liverpool y ya pasó allí a los anaqueles del equipo del club de los Reds. Aquí me quedo, Luis Fernando, escuchándoos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, acompáñanos, que ya nos vamos a meter en el búnker de la táctica. Yo vi que más temprano llegaba por allá Héctor García, Marcos, Cristian, estaban abriendo ya el búnker y estaban poniendo la pizarra. Ya iremos a ella. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y como siempre, en esta segunda parte de nuestro programa, entramos a nuestro búnker táctico. Aquí abrimos la gran compuerta y vemos en el fondo la pizarra con los reflectores encima y en un costado está Marcos López, entrenador UEFA Pro, en el otro Cristian Moya, entrenador profesional y analista de Coach's Voice y el editor en jefe del material en español de esta casa periodística, Héctor García. Déjeme, yo los saludo a cada uno de ellos, que los veo además bronceados y descansados, sonrientes, luego de las vacaciones. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Luis Fernando, hola Cristian, hola Marcos y hola a toda nuestra audiencia. El bronceado se va disipando, desgraciadamente. No perdura. Una vez que vuelve de vacaciones parece que desaparece. Pero bueno, aquí estamos de vuelta deseando dar guerra y bien. Bueno, y además te veo con mucha fuerza porque pones de nuevo toda esa cantidad de libros que siempre traes aquí a esta sección. Cristian, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Después de estas vacaciones, pues la verdad que bastante bien. O sea, siempre que hay verano de por medio y siempre que hay sol, bien. Así que genial. Y mientras Héctor está en papel todavía en los libros, yo veo ya la tableta digital de don Marcos López, el hombre conectado a toda la tecnología. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues nada, con muchísimas ganas de retomar esta aventura de los podcasts de Coach's Voice y ahora con esta figura de Arne Slot que está dirigiendo el verdadero transatlántico europeo con una inversión multimillonaria y la responsabilidad de hacer frente a una buena temporada en Champions League. Vamos a ver si es cierto. Bueno, te tomo por ahí entonces, ya que lo pusiste sobre la mesa. ¿Se espera un nuevo sistema de juego de Arne Slot en esta temporada, sabiendo que este buque transatlántico, como lo has descrito, pues ya tiene tantos refuerzos y ya tiene incluso hasta maniguetas de oro, si se podría decir? Sí, sin duda. Estamos hablando de un gasto de 485 millones de euros con un balance entre compras y ventas de menos 265, algo que es muy difícil de hacer. Solamente la Premier se puede permitir semejante dispendio, con incorporaciones del calado de Isaac por 145 millones, Florian Wirtz 125, Ekitike 95. A la pregunta que tú me hacías, me temo que no. Y me preocupa, Luisfer, este asunto, porque sinceramente tengo la sensación de que lo que le penalizó realmente al Liverpool de Arne Slot la pasada temporada en Champions League fue precisamente adolecer de una mentalidad más ganadora. Esa eliminatoria contra Paris Saint-Germain, donde vimos una versión un poco apocada del Liverpool, más reactivo que proactivo. Y mucho me temo que se va a mantener fiel a ese 4-2-3-1, que puede darle resultado porque jugadores tiene para ello, pero sinceramente, Luisfer, yo echo de menos aquellos primeros intentos de 4-3-3 con una presión más alta de lo que habitualmente muestra Arne Slot. Creo que si no da ese paso este año, tampoco ganará la Champions, por más que las casas de apuestas le den como claro favorito. ¿Eres tan pesimista, Cristian, con este planteamiento? O sea que ya Marco saca a Liverpool a pesar de tener a Ekitike, a pesar de tener a Isaac, a pesar de tener a Gakpo, por ejemplo, también en una gran producción.
este Gakpo que incluso sirve para jugar por izquierda, por el centro y tener todavía el poder ofensivo de Salah y una incorporación como la de Wirtz que también puede ser incluso un falso 9, se puede también ya de entrada empezar a subestimar lo que puede hacer Liverpool. Bueno, yo voy a ser un poquito más optimista y sobre todo estando totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer Marcos. Es verdad que sí que creo que puede haber una evolución, yo por lo menos la espero. También es cierto que estamos todavía al comienzo de la temporada, todas las piezas tienen que encajar y a mí me llama mucho la atención, o más que yo quiero ver cómo encaja todas esas piezas Arne Slot. Si juega, como ha dicho bien mi compañero Marcos, ese 4-2-3-1 y Wirtz hace de 10, hace de media punta, sí que le estará faltando quizá esa proyección ofensiva que tiene, porque tiene muchísimos jugadores de proyección ofensiva y sí que quizá ahí no pueda juntar a jugadores como Isaac o jugadores como Ekitike en la misma titularidad, por así decirlo, jugar en punta. Si Wirtz es el que, como yo preveo, creo que puede suceder, lo tira a un costado, aunque quizás no veamos la mejor versión de Wirtz, sí vamos a ver una gran versión del Liverpool en ataque. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo sí que creo que tiene un margen de evolución, yo sí que creo que Arne Slot le estará dando vueltas a cómo encajar a todas esas piezas y luego, obviamente, lo vamos a ver en el campo y lo vamos a ver en el transcurrir de los meses, pero yo sí le doy ese punto de favoritismo, sobre todo porque es que ha conformado una plantilla única. Dice Marcos 4-2-3-1, Héctor, de entrada. De pronto no lo puedes ver con dos hombres adelante, con Ekitike e Isaac, por ejemplo, jugando los dos allí y tal vez reformando el mediocampo, que ahí sí tiene también más material, incluyendo a Szoboszlai o Gravenech, otros jugadores que pueden partir desde ahí, desde el mediocampo. Claro, aquí Luis, hay una cosa siempre, ¿no? Cuando analizamos un entrenador, analizamos su carrera y podemos analizar el Liverpool de Slot del año pasado, el campeón que fue un equipo muy sólido en Premier, y lo que comentaba Marcos, el eliminó al Paris Saint-Germain. Pero claro, si analizas ese Liverpool, creo que no va a tener nada que ver con lo que estamos viendo ya de esta temporada y lo que vamos a ver, porque lo comentabais en la primera parte del podcast, el Liverpool ha fichado mucho y ha fichado muy buenos jugadores y ha hecho un super equipo, pero casi es un equipo al 60% puede ser diferente al de la temporada pasada. Es decir, entonces casi en ese sentido hay que volver a montar el equipo, volver a generar los mecanismos de juegos, es empezar, no diría de cero, pero si pongamos de 0 a 100, vas a empezar a partir de un 40% y tienes que volver a trabajar el resto del equipo cuando ya lo tenías el año pasado. Yo creo que ese puede ser, entre comillas, yo soy más optimista que Marcos, el principal problema del Liverpool de Slot, es decir, va a necesitar un periodo de trabajo para encajar todas las piezas de nuevo. En cuanto al sistema, comentas, jugar con dos puntas en medio campo, no te entran todos en un 11. Y ya sabemos la lección, y el Madrid del año pasado fue un ejemplo de que por juntar muchos jugadores de un alto nivel, no siempre un equipo funciona, y tenemos la cara contraria, en este caso positiva, del Paris Saint-Germain, de que conformar un equipo, un bloque, y no tanto los nombres, si te llevas un muy buen equipo que gana la Champions League. Entonces, yo creo que hay dudas sobre este Liverpool y creo que va a costar ver cuál va a ser el 11 tipo o el equipo tipo que quiere Slot en este Liverpool y cómo va a utilizar a todas esas piezas. Y también hay un punto importante, y con esto termino para no ser muy largo, Alexander Isak ha llegado en los últimos días de mercado sin pretemporada, es decir, es un jugador que va a necesitar tiempo para mostrar el nivel que mostró en el Newcastle. Y eso todavía puede retrasar más el conseguir el equipo que quiere Arne Slot esta temporada. Yo veo otro ángulo que quiero compartir con ustedes. Es que con estos nuevos refuerzos de pronto hay jugadores menos versátiles en las posiciones ofensivas que la temporada anterior. Y pongo un caso, el de Luis Díaz. Luis Díaz pues jugó de extremo por la izquierda, jugó como falso 9, como 9, e incluso marcando goles. ¿Cómo ves, por ejemplo, Marcos, la realidad de Luis Díaz y esta falta de versatilidad dentro de los nuevos refuerzos que tiene Liverpool? La configuración ofensiva de Liverpool ha cambiado mucho en cantidad, sobre todo por los movimientos obvios, el fallecimiento de Diogo Jota, que en los partidos más importantes de la temporada pasada jugaba como falso delantero, como falso 9, esa figura voluble de Luis Díaz
entrando desde izquierda, ocupando posiciones de 9, falso 9, segundo delantero, Salah entrando por dentro. Ahora la cosa cambia. Creo que tiene un pelín menos de talento puro a la hora de generar juego ofensivo. Me refiero a que es probable que encontremos una versión ofensiva del Liverpool más directa, ¿vale? En ese juego de transiciones rápidas, pero seguramente tenga un punto menos de elaboración. Lo que necesita este Liverpool claramente es poner la pelota en las mejores condiciones en la segunda línea. ¿Por qué? Porque es precisamente la segunda línea por detrás del delantero, y contando con que normalmente va a jugar con un delantero asociativo, como pueda ser Isak o el propio Ekitike incluso, va a tener el objetivo de llevar la pelota a la segunda línea por detrás de punta en las mejores condiciones posibles, porque ahí es triunfo seguro. Es decir, tenemos a Salah entrando a posiciones de segundo delantero, haciendo movimientos fuera-dentro, Frimpong en vuelo por la derecha, Wirtz seguramente, y coincido en que seguramente partirá desde el costado izquierdo, Szoboszlai como una figura de 10 puro, y guardando las espaldas Gravenberch y McAllister haciendo el trabajo sucio. Por eso creo, sinceramente, Luis Fer, que vamos a ver una versión del Liverpool más agresiva en ataque, con un juego un pelín más directo en las transiciones y sin demasiada elaboración, porque en realidad no me parece que tenga motores generadores de juego. Es un problema que tiene, por ejemplo, también el Real Madrid desde la marcha de Toni Kroos. Un apunte de la reflexión interesante de Marcos, y no sé si estáis de acuerdo, que tú hablabas ahí, Luis Fernando, de versatilidad a través de los jugadores versátiles que te ayudan a conformar tu modelo de juego y tu sistema. Yo creo que, viendo lo que ha fichado el Liverpool, los jugadores que tiene este año, no sé cómo, esto es a priori, desde mi punto de vista, creo que esa versatilidad va a ser de sistemas. Es decir, puede jugar, como comentabas tú, con 2 puntas, con 3, un 4-2-3-1. Va a variar no tanto la versatilidad de los jugadores, sino al tener tantos jugadores de nivel, puede cambiar el sistema en cualquier momento, dar entrada a una pieza por otra distinta, cambiar el sistema y ser un equipo versátil a través de los sistemas de juegos y los diferentes jugadores que tiene para ese sistema. Sí, totalmente de acuerdo con la exposición de Héctor. Y es ahí donde yo creo que va a basar Arne Slot mucha parte de su táctica ofensiva, cuando estamos hablando de ofensivamente, porque es que como tienes esa variabilidad de jugadores en distintas posiciones, Wirtz puede jugar por dentro o puede jugar por fuera, Gakpo puede jugar en cualquiera de las bandas, incluso el propio Ekitike puede jugar o de referencia o acostado de una banda, o puede venir un poco a la media punta. Entonces, esa variedad va a ser la que le va a llevar, o yo creo que le va a llevar a Arne Slot a diferentes sistemas de juego, a diferentes maneras de jugar. Lo que Pero es decir, entonces, Cristian, es decir, entonces ya, chao al rock and roll de Klopp, ya, chao, ya esto va a ser un Arne Slot 3.0 y ya se olvidó el rock and roll, y ya ahora vamos a entrar en el género de las sevillanas y en otro tipo de géneros por aquí en el fútbol. No, yo creo que el rock va a seguir, ¿eh? Es esencia pura del Liverpool. Yo creo que es un legado que deja Klopp, y que Arne Slot sabe perfectamente que está funcionando y que no lo debe de cambiar. Ahora bien, ese rock quizá va a tener alguna que otra balada, yo creo, algo más pop, porque Wirtz es un futbolista que, aunque en transición, también es un jugador que tiene buena conducción, que obviamente es un buen lanzador de transiciones, pero él es ese único generador de juego que es el que ha dicho Marcos, que puede estar en esa posición desde fuera, desde el extremo o desde dentro, desde la media punta, dando esa tranquilidad o esa pausa que también le gusta a los equipos de Arne Slot, como vimos también en su etapa en Holanda. O sea que va a tener un poco una mezcla, ese rock and roll de siempre del Liverpool, que también lo vimos el año pasado y que vive mucho también de esas transiciones, de ese correr a los espacios. Yo creo que por ahí viene un poco el cambio de Ekitike por Luis Díaz, para que haya más velocidad, para que haya más espacios que explotar, pero por otro lado Wirtz tiene otro tipo de registros. Veremos si Wirtz es capaz de, por así decirlo, aclimatarse al rock and roll y al fútbol de la Premier League, o si Wirtz hace del Liverpool un equipo más pausado. ¿Cómo ves tú entonces a este Liverpool pop, Héctor? ¿Cómo lo ves? ¿Sí ves ahí al Liverpool así haciendo incluso el musical de ABBA y olvidándonos ya de Black Sabbath? Bueno, a ver, es verdad que Jürgen Klopp es el inventor digamos, ese estilo de juego, no el inventor, pero sí la persona que lo pone otra vez en boga, este estilo de juego, rock and roll, heavy metal.
pero también Jürgen Klopp fue inteligente y el Liverpool llegó un momento que también, digamos, hizo pop, hizo baladas y le resultó muy bien. Llegó momentos en los que controlaba los partidos, no siempre ida y de vuelta, y no le fue mal. Y el Liverpool del año pasado lo hizo y lo va a hacer. Estoy de acuerdo con Christian, la posición de Florian Wirtz no me genera dudas el talento de Florian Wirtz, pero sí me genera dudas. Es como ese jugador, ¿no? Estos debates estos debates que al final los propios jugadores acaban derrumbando por su calidad, pero siempre surgen al principio. No sé si os acordáis cuando Zidane llegó al Real Madrid, por ejemplo, de dónde pongo a Zidane. No me entra Zidane, incluso aquí había en España titulares de ¿y si sobra Zidane? Pues este tipo de cosas, porque no encontraba Vicente del Bosque en su momento el encaje en el sistema y el equipo iba bien, era perfecto y de repente esta pieza era como que sobraba, realmente no sobraba, sino que ahí está el ingenio del entrenador para encontrar una posición y armar el sistema que en ese jugador pueda brillar y en su caso fue, y aquí me pongo muy vintage, Roberto Carlos banda izquierda para él y Zidane ese sector por dentro. Entonces, esa es la pieza. Florian Wirtz es muy bueno, pero el juego del Liverpool va a depender mucho de él. Y tengo esa duda de si encuentra la posición perfecta para Florian Wirtz para que sea ese cerebro del equipo y ese jugador que permita rock and roll, pero también en algún momento una canción de pop, una balada, o incluso de ABBA, pero que te siga siendo útil. Está muy romántico, hombre, Héctor, llegó muy romántico de vacaciones, me parece que le fue bien. Marcos, tú arrancaste esta sección pues poniendo un punto alto de pesimismo con respecto a los objetivos de Arne Slot con este Liverpool. Entonces eso tiene que ver con la parte defensiva. Y está estrenando laterales, aunque siempre va a estar Van Dijk y ahora con AT, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? Y también viendo ese bloque en el cual McAllister pues tiene un papel fundamental. Ahora es quién va a estar con él. ¿Cómo ves esa parte defensiva, ese bloque de atrás? Sí, precisamente Luis Fer es la parte que más me preocupa. Es decir, creo que se puede adaptar a la versatilidad de los jugadores de ofensiva que ha contratado, pero tengo dudas de cómo va a armar la parte defensiva. Me refiero a que si vemos otra versión de Liverpool defendiendo en bloque medio, tirando a bloque bajo, con ese 4-4-1-1, vamos a decir, 4-4-2, 4-4-1-1, más reactivo que propositivo, tratando de robar y salir a la contra, pero desde un bloque medio que luego va mutando a bloque bajo, me da muy poca confianza en fases altas de la Champions. ¿Por qué? Porque al final, si tú chocas contra un Barcelona que te manda prácticamente 5 o 6 jugadores de ofensiva contra tu última línea de 4 elementos, pues por mucho que tengas las ayudas de Gravenberch y de McAllister para hacer el trabajo sucio, seguramente no te va a dar. Creo que la solución es bastante clara y es que si el Liverpool, si Arne Slot se animase a presionar en un bloque un poco más alto con una primera línea de 3 elementos, es decir, en un 4-1-4-1 o en un 4-3-3, entonces sí puede tener un gran éxito, porque creo además que tiene jugadores con energía suficiente como para proponer esa presión más alta, menos reactiva de lo que acostumbra. Pero no es por ser negativo, sino porque considero que en altas instancias de Champions League, cuando solamente quedan los mejores equipos y a la vista está la eliminatoria del año pasado contra Paris Saint-Germain, seguramente con un bloque medio reactivo no te va a dar. Es verdad sobre esa eliminatoria que el Liverpool ya llegó con menos energía de lo que había mostrado. Hizo un muy buen primer tramo de temporada, digamos hasta Navidades, con esa primera clasificación en Premier, en la Champions League, y luego esa eliminatoria el equipo a partir de después de Navidades, no sé si estáis de acuerdo que perdió no tanto juego sino energía en el modo de actuar y contra el Paris Saint-Germain en la ida fue un equipo que es sobrepasado por el Paris Saint-Germain y en la vuelta compitieron, pero no olvidemos que traía un gol de ventaja que no la supo gestionar. Pero yo aquí sí hay una cosa curiosa, no curiosa, pero sino mirando datos. El Liverpool ganó el año pasado la Liga con comodidad, pero encajó 41 goles en Premier en 38 partidos. Eso es una media de 1.08 por partido, que para un campeón de Premier y un equipo yo creo que son bastantes. Entonces, y esta temporada el equipo ha empezado los 2 primeros partidos encajó gol, contra el Arsenal no. Pero eso habla de eso que se dice tanto, ¿no? De presionar, pero luego está la otra cuestión, el ejecutar la presión, el apartado defensivo, trabajar todo esto es muy difícil y compensar ese equilibrio
es complicado y esta temporada sin duda yo creo que es una asignatura, sin ser pesimista, es una asignatura importante para el Liverpool. Cristian, yo sí quiero saber tu solución en la defensa de Liverpool. Estoy muy de acuerdo con Héctor. Es más, yo en algún momento dije en mis espacios donde tengo la oportunidad de opinar de la Premier que a mí la temporada de Van Dijk, aunque muchos le echaban muchísimas flores, a mí me pareció que cometió varios errores durante toda la temporada. Y al final voy a utilizar una palabra que tanto Marcos como Héctor han utilizado y donde yo creo que es la base de cómo va a defender o cómo puede defender el Liverpool. Y la palabra que han utilizado los dos es energía. Realmente eso solo lo sabe el entrenador, solo lo sabe el cuerpo técnico, qué energía, cuánta energía tienen para presionar más arriba o más abajo. Pero si analizamos un poco cómo es la plantilla o el perfil de jugador que tiene el Liverpool, vemos a dos jugadores que evidentemente, estoy de acuerdo, Van Dijk ha tenido mejores temporadas que la anterior, aun siendo un grandísimo central, pero si vemos que Konaté y Van Dijk son dos centrales que ellos están a gusto defendiendo área. Y luego, si analizamos también un poco la figura de Mohamed Salah, al final ya es un jugador que va a cumplir 34 años y que sus esfuerzos quizá conviene que sean más ofensivos que en fase defensiva. Por todo ello, lo junto todo sin saber, porque no llegamos a saber al 100% cuánta es la energía que tiene el equipo para ir arriba, para presionar, para estar en bloque alto, y por eso un poco en este debate de dónde planta, dónde no planta la línea Arne Slot, que Marco decía, y estoy también de acuerdo, si es que obviamente daría un paso grande Liverpool cuanto más alta estuviese su línea, pero igual, que no lo sabemos y solo lo sabrán ellos, igual es que no pueden, o igual es que son muchas piezas las que hay que mover para que la presión ofensiva, la presión sea positiva. Entonces, yo tengo mis dudas, creo que ellos se sienten más a gusto en ese bloque en medio, porque tienen jugadores que dominan área, porque tienen jugadores que a la hora de contraatacar tienen campo por delante, y creo que lo va a seguir haciendo así, pero bueno, saldremos de dudas en unos meses. Así es, un nuevo equipo, Liverpool, una nueva estructura, unos nuevos objetivos, un nuevo listón para Arne Slot, porque al fin y al cabo ya él ha ganado títulos con el Liverpool y seguramente la afición estará exigiendo muchísimo más. Marcos, muchísimas gracias por tu visión, un poco realista, algunos dirían sobrerealista, pero bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer, un abrazo. No, y sobre todo tus argumentos que son de mucho peso. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y señalar una cosa yo creo que importante. Aquí no era el objetivo mostrarse pesimista, sino que el Liverpool es un equipazo y como todo equipazo, cuando vienen grandes jugadores hay dudas por resolver. Pero sí le voy a poner como gran valor a Arne Slot. Después del periodo de Jürgen Klopp era muy difícil el futuro. Esto pasa con... No, y tranquilo, Héctor, que también los aficionados del Liverpool saben lo que pasó antes de Jürgen Klopp. ¿Cuántos técnicos no pasaron también por allí que no consiguieron los objetivos, que les dieron muchísimos jugadores? Y recuerden el paso que tuvo desde Benítez hasta Klopp para ganar incluso títulos. Eso ha sido un paréntesis muy grande en el Liverpool. Es decir, que esas reconstrucciones son fundamentales, sí. Reconstrucción y reconstrucción emocional, porque hay un vídeo por ahí de Jürgen Klopp vitoreando a Arne Slot y luego Arne Slot vitoreando a Jürgen Klopp. Y él esa herencia emocional la ha gestionado muy bien, que eso es muy, muy importante. Y es el éxito de que tuvo el Liverpool el año pasado y es el éxito de que este Liverpool, independientemente al final de lo que pase esta temporada, es uno de los grandes de Europa. Y eso gracias otra vez a Arne Slot. Cristian, muchísimas gracias. Abrazo grande a todos. Bueno, y así vamos llegando al final de esta edición de Táctica y Sistemas. Los esperamos para que reproduzcan todo nuestro contenido en todas las plataformas disponibles de audio y en nuestra página de internet. Luis Fernando Restrepo les dice, hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.